Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traigan, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Compartimos el pan de la palabra, hermanos. La primera pregunta, hermanos, a la luz de este tiempo que estamos viviendo, tiempo de vida espiritual, tiempo pascual, la primera pregunta que hacemos, y ojalá y ayude a tomar conciencia en este cuarto domingo, Domingo del Buen Pastor: ¿cómo estoy viviendo como cristiano? ¿Cómo estoy viviendo yo este tiempo? Tiempo pascual. Tiempo pascual es sinónimo de vida, de victoria, de esperanza, porque Cristo venció la muerte. Celebramos la resurrección de Cristo. Y este tiempo de la resurrección a la vigilia, a Pentecostés, la cincuentena pascual. 50 días Jesús en la tierra después de haber resucitado. ¿Qué efecto? ¿Cómo estoy viviendo? Yo creo que este tiempo, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo y a la luz del Buen Pastor, Domingo del Buen Pastor, yo creo que la palabra de Dios en este domingo cuestiona a pastores, cuestiona a ovejas, cuestiona inclusive a dirigentes de cualquier extracto, políticos que están en instituciones, en escuelas. Inclusive también cuestiona al pueblo. Repito, cuarto domingo, en este tiempo pascual, Domingo del Buen Pastor, la palabra de Dios cuestiona. Y lo repito por segunda vez, cuestiona a pastores, a ovejas, a dirigentes
de cualquier cargo opuesto y al mismo pueblo, entre otros. Dice Jesús de una manera clara y firme, categórica: yo soy el buen pastor. Así lo dice el Evangelio de San Juan. ¿Cómo ejerce Jesús? ¿O cómo ejerció Jesús el pastoreo o su pastoreo? ¿Cómo lo ejerció? Es muy fácil de responder, hermanos. No tienes que complicarte, no es una pregunta que diga tu padre, esa pregunta es tan complicada, nadie va a responder. Claro que sí. ¿Cómo ejerció Jesús a propósito de la liturgia de hoy? Jesús el buen pastor, ¿cómo ejerció Jesús su pastoreo? Es muy fácil de responder. Si lees tú los evangelios, los 4 evangelios, vas a conocer quién fue Jesús. Vas a conocer qué hizo Jesús. Vas a conocer cómo hizo Jesús. ¿Cómo cumplió Jesús su misión? Así de fácil, hermanos. Es tan simple y tan profundo. Es una pregunta tan simple y tan profunda. Y una respuesta que estamos sacando desde la misma Escritura. No estoy yo inventando nada. Yo te invito. Si quieres tú saber cómo ejerció, porque está claro que la palabra de Dios de este domingo me cuestiona a mí, sacerdote, que ejerzo la función de pastor. Te cuestiona a ti, que eres parte del pueblo. Cuestiona a las ovejas en general, cuestiona a los mismos dirigentes. Entonces, quiero aprender de Jesús, el buen pastor. Como cristiano, quiero aprender. Pero no sé qué hacer, no sé cómo proceder, no sé qué hiciste, Jesús, buen pastor, porque quiero aprender a vivir, a ser buen pastor, buena oveja. En este tiempo pascual yo creo que es muy saludable leer no solamente los 4 evangelios para conocer quién fue Jesús, qué hizo Jesús, cómo lo hizo Jesús, sino también es un tiempo para leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ahí se narra el nacimiento de la primera comunidad cristiana, cómo iniciaron. La palabra de Dios nos invita a evaluar nuestra vida, hermanos. Evaluar. Por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo, apoyado en la experiencia, en una realidad que estamos viviendo. No tenemos obispo, ustedes lo saben. No tenemos un pastor que represente a Cristo en esta iglesia local. Recuerden lo que dijimos explicamos. La iglesia, brevemente lo digo, la iglesia cristiana católica, la iglesia universal, católica universal, se compone de iglesias locales o de otra manera de diócesis. La iglesia de Cristo en todo el mundo está representada por diócesis, porciones territoriales. Y cada diócesis, al frente está un obispo que representa al Papa, el Papa representa a Cristo, para mayor funcionalidad, mayor atención. Esto lo podemos brevemente para entenderlo. La iglesia local es una diócesis. Al frente el obispo, no tenemos obispo.
Yo me pregunto, a la luz de la palabra de Dios, yo me pregunto, yo como sacerdote, como pastor de este lugar, de esta parroquia, de este santuario, yo me pregunto, ya no tenemos obispo, no hay obispo, ya es emérito don Antonio. Yo me pregunto, yo me hago un examen de conciencia, yo, y al mismo tiempo invito a mis hermanos sacerdotes, también los invito a hacer un examen de conciencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue cómo actuamos, cómo pensamos, cómo vivimos, cómo fuimos con nuestro pastor? ¿Cuál fue mi actitud ante mi pastor, que ya no está? ¿Cuál fue mi comportamiento ante mi pastor cuando fue pastor 25 años? Examen de conciencia a propósito de este domingo. ¿Cómo fueron las ovejas, todos los cristianos pertenecientes a la iglesia local de Ciudad? ¿Cómo fue nuestra actitud de ovejas hacia el pastor, el obispo, que representa al Papa Cristo? Vale la pena hacer un examen de conciencia, hermanos, ustedes y yo y ustedes. Para ser más concretos y para aterrizar más en el mensaje, es los tiempos que estamos viviendo, hermanos, tú lo sabes, son tiempos difíciles, muy ambiguos. Por ejemplo, las campañas políticas ya empezaron y todo el mundo alborotado y todo el mundo inquieto. Todavía el coronavirus no se acaba, las vacunas no las recibimos, inquietos todavía. ¿Y qué va a pasar? No llegan las vacunas. La economía está todavía muy crítica, porque por lo mismo, por la inseguridad no se acaba. Entonces, ante esta realidad, ¿cómo aplico la palabra? ¿Qué me dice a mí la palabra a mí, pastor, a mí, sacerdote, pastor? ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? Que debo poner atención, debo asumir los rasgos del buen pastor. ¿Cómo? En acercarme a la oveja, es decir, un pueblo, una comunidad atemorizada, una comunidad incierta, una comunidad con cierta desesperanza, una comunidad con temor por la economía, una comunidad así como que ¿para dónde camino? ¿A quién sigo? ¿A quién escucho? Ahí es donde a mí, sacerdote, la palabra de Dios me cuestiona y me dice a mí me dice, si yo debo asumir los rasgos de Jesús, buen pastor, debo acercarme a la oveja, a la comunidad, debo escucharla, debo consolarla, debo atender su necesidad. No olvidemos, hermanos, que todos, sin distinción, en diferentes momentos somos ovejas o pastores. Yo creo que estamos de acuerdo en esto. O sea, la palabra de Dios en este domingo a todos en diferentes momentos. Algunos momentos hacemos el papel de pastor. Por ejemplo, pastor. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es un pastor? El que guía, el que cuida, el que orienta, el que educa, el que alimenta, el que protege. Bueno, ¿quién puede ser un pastor? ¿Cómo aplica esto? Los padres de familia deben ser pastores en el hogar. Un jefe en el trabajo debe ser un pastor. Un político o un presidente municipal debe ser un pastor. Debería ser un pastor. Un profesor que enseña debería ser un pastor.
Un sacerdote debería ser un pastor, pero ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, el perfil. ¿Cuál es el perfil que todo pastor, en este caso, que el papá, que el profesor, que el presidente municipal, que el jefe de trabajo, que el sacerdote debe tener? ¿Cómo debe actuar? ¿Cómo debe pensar? Lee los evangelios y te vas a dar cuenta cómo pensó y cómo actuó Jesús. Se acercaba a las ovejas, escuchaba a las ovejas, perdonaba a las ovejas, consolaba a las ovejas, formaba a las ovejas, educaba, corregía también. Ahora, aquí hay padres de familia, aquí hay profesores, aquí hay sacerdotes, en fin. En muchos casos, dijimos, estamos afirmando, hacemos el papel de pastor. Tu papá, mamá, a imagen del buen pastor, ¿así actúas como Jesús? Yo sacerdote, ¿así actúo y pienso y actúo como Jesús? Bueno, y en muchos momentos también asumo el papel de oveja. ¿Cómo es la oveja? ¿Cuál es el papel de una oveja? Escucha la voz, dice el Evangelio, escucha la voz del pastor, obedece la voz del pastor, es dócil al pastor, no escucha otras voces. Entonces, muchas veces asumimos el papel de ovejas. Cuando venimos a la iglesia, todos ustedes están en calidad en este momento de ovejas. Escuchan bajo la proclamación de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Como cristianos que somos, hermanos, inclusive como ciudadanos que somos, asumimos también el papel de oveja. Escuchamos la autoridad civil, la autoridad eclesiástica, la autoridad divina. Por eso digo, este domingo nos lleva a hacer un examen de conciencia como pastor y como oveja. Vamos a pedirle a Jesús hoy, en este domingo, vamos a pedirle, ayúdame. Cuando asuma el papel de pastor, ayúdame a encarnar esas virtudes que tú viviste, de mansedumbre, de consolar, de escuchar, de solidaridad, de caridad, de perdón. Y ayúdame cuando también asuma el papel de oveja, ayúdame a encarnar esas virtudes que tú, la humildad, la obediencia que tú viviste, las pusiste en práctica. Y María Santísima, que siempre está al pendiente de nosotros, que siempre nos ayude a ser buenos pastores, buenas ovejas. Amén. Creo en un solo Dios, Padre